Como en ninguna otra elección desde que hay alternancia en este país, el papel del INE fue bastante cuestionado desde el gobierno. Por un lado tuvimos a un presidente que permanentemente estuvo criticando a la autoridad electoral y por el otro a consejeros electorales como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, principalmente rivalizando permanentemente y directamente con el presidente de la República e incluso cambiando las reglas ya iniciado el proceso electoral con el tema de la sobrerepresentación. Para conversar sobre qué nos dejó la elección y el papel del árbitro electoral, le damos la bienvenida a Eduardo Huchim, experto en temas electorales y ex consejero electoral. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Hernán, encantado de saludarte. Eduardo, nunca sé si eres Huchim o Huchim. Agudo, Huchim. Huchim, ok, una disculpa. Eduardo Huchim, creo que podemos coincidir en que se vivió una jornada electoral tranquila, ciertamente con algunos incidentes de violencia y problemas para abrir las casillas a tiempo, pero en general una jornada que se llevó en la normalidad. Pero hablemos por favor del papel que jugó el INE en esta elección. Tú has señalado que dos consejeros, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ejercieron un activismo muy claro en contra del gobierno en esta elección. ¿De qué forma piensas que esto afectó el proceso electoral y qué reflexiones te deja esto sobre el papel del INE? Bueno, Hernán, lo cierto es que efectivamente, en particular, el presidente del INE y el consejero Murayama asumieron un papel, un activismo, yo diría que excesivo en relación con el INE y las críticas del presidente, que también hay que decir que no se ahorró solidez, o más que solidez, reiteración en sus críticas al Instituto Nacional Electoral. Pero la cuestión es si al árbitro le toca asumir deliberadamente o no las posiciones de la oposición, porque el discurso de estos dos consejeros justamente fue en ese sentido, en contra del gobierno, en contra del proyecto de nación del gobierno, obviamente sin decirlo explícitamente, pero sí un activismo en el que no se desaprovechó oportunidad para hablar en contra del populismo a propósito de la presentación muy frecuente de alguna obra, de algún acto académico, en fin, fue un activismo importante que el problema es que al ocurrir esto, el árbitro pues asumió la postura de contendiente. Y lo peor que puede hacer un árbitro es justamente eso, porque Claro. abandona su obligación de imparcialidad. Esto esperemos que no continúe y que haya la suficiente racionalidad en ambas partes para evitar ese tipo de confrontaciones. Yo pienso lo mismo, incluso publicaron obras financiadas con el presupuesto público, obras del INE, donde Lorenzo Córdoba las prologa, obras contra el populismo. Hay toda una suerte de militancia que pues todo el mundo, todos sabemos que es una indirecta al gobierno. No se pone uno a hablar del populismo de repente porque sí, cuando además pues yo creo que no es el tema de la autoridad electoral. Pero esto hace pensar un poco, quizás, Eduardo, necesitamos consejeros electorales que hagan un trabajo, digamos, tan político. ¿No deberían de pronto tener un trabajo quizás más técnico o no va por ahí la cosa? No, sí, yo efectivamente, yo creo que el mejor árbitro es el que no se ve, pero claro, se siente sus decisiones, sus acuerdos en un sentido o en otro, pero ese es el árbitro que puede cumplir de una mejor manera su papel. Pero cuando se pierde de vista la imparcialidad con el supuesto pretexto de defender la autonomía, se incurre en ese activismo antigubernamental claramente
Y lo mismo sería criticable si lo hicieran en contra de algún otro partido que no esté en el gobierno. El problema es que el árbitro tiene que constituirse en el personaje moral la persona moral que rige, pero no entra en confrontación con ninguno de los contendientes. En el momento en que se enfrenta a uno, pues bueno, ya parece más jugador que árbitro. Exacto, y eso es lo que pasó con Ciro y con Lorenzo en esta campaña. Eduardo, antes de la jornada electoral, tanto el presidente como varias figuras públicas de Morena hablaron sobre la posibilidad de reformar el sistema electoral después de la elección. Algunas propuestas, hay que decirlo, pues no eran muy buenas. Se llegó incluso a hablar de regresar a gobernación, la organización de las elecciones. De pronto mucho ruido. Yo no sé qué tanto propuestas de ese tipo tengan el apoyo del presidente. Pero en cualquier caso, ¿te parece que el INE y el sistema electoral en su conjunto deben reformarse o funcionan bien? Yo creo, Hernán, que el órgano electoral cúpula, es decir, el Instituto Nacional Electoral y su Consejo General, deben preservarse en los términos actuales. Sobre todo que tenemos que convenir en que su papel como organizador de las elecciones es correcto, pero sí hay necesidad de revisar la estructura, el funcionamiento e incluso las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, porque es un órgano obeso, evidentemente obeso. A mí me gusta recordar que en la elección de en el año electoral de 2020, donde hubo 2 elecciones locales, el INE tuvo un presupuesto descomunal, pero además tuvo en su plantilla a cerca de 18,000 trabajadores. Sí, ahora te detengo ahí un momentito, Eduardo. Si le quitáramos la realización de la credencial electoral y le quitáramos el financiamiento a los partidos, ¿seguiría siendo obeso el INE? Sí, yo creo que definitivamente sí, porque el financiamiento de los partidos políticos va, digamos, por una cuerda separada. Está dentro del presupuesto del INE, pero no es parte propiamente del presupuesto porque es ya etiquetado ese recurso, que por cierto también es muy alto y también habría que revisarlo. Pero, ¿qué propondrías entonces, Eduardo, con el INE? ¿Perdón? ¿Qué habría que hacer con el INE? Bueno, lo que propondría es revisar, racionalizar al órgano electoral, llevarlo a una situación en la que desde luego no sea un instituto pobre al que le falten recursos, pero no tan sobrado. Es un devorador de presupuesto el INE, sí. Y a veces lo olvidamos, pero hay por allá excesos que han cometido a lo largo de los años, justamente porque les sobra dinero, es demasiado. Y Hernán, de verdad, para un año como 2020, donde hay 2 elecciones locales, ¿se justifica 18,000 trabajadores? Incluso teniendo en cuenta que una parte de ese personal está destinado a la credencial de elector, que es una actividad, es una función que consume recursos y que representa una buena parte de la atención y del trabajo del INE. Aún así, creo que tiene que revisarse la estructura del INE, su plantilla laboral y, por supuesto, respetando los derechos de los trabajadores y, si es necesario, tanto dinero para el órgano electoral. Lo que gasta este país en elecciones es de verdad descomunal, Hernán. Sí. Eduardo Juchín, te agradezco mucho esta reflexión para el Octágono. Muy buenas noches. Buenas noches.